Son tiempos de muchos cambios. En el ámbito social, la tecnología cada día nos presenta un desafío distinto. Y hasta a los propios adultos y jóvenes les cuesta adaptarse. Ni pensar en los adultos mayores, en los ancianos. Y esta situación parecería que provoca que los ancianos caigan en una suerte de depresión. Con el paso del tiempo, la mayoría de las personas interpretan que es un proceso normal, que con el tiempo debe ser superado por la persona. Ahora, ¿realmente es así? ¿La vejez llega automáticamente acompañada de la depresión? ¿Es esto normal? Tenga en cuenta, sobre esto vamos a hablar con la licenciada Desiree Bideman. Buenas noches, Desiree. Buenas noches, Cristian. Bueno, parte de lo que es la depresión y de lo que la depresión es una enfermedad, es un trastorno del estado de ánimo, que le puede agarrar a cualquier persona en cualquier momento de la vida, no hay un determinante por edad. Ahora sí sabemos que durante la etapa de la vejez o los adultos mayores, que son ya más de 65 años, con todos los cambios que implican, los cambios ya también a nivel físico, el deterioro en algunas funciones cognitivas, los cambios en los hábitos de la vida, quizás también influya mucho la jubilación, el estar más tiempo de forma sedentaria en la casa, no hacer actividades como lo hacían antes. Yo digo 65 años ahora, bueno, la expectativa de vida ha subido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede? Aparecen por ahí determinados síntomas asociados a la soledad y a la tristeza. La forma de ir identificando si esto se puede llegar a transformar en un trastorno de estado de ánimo, en una situación de una depresión que quizás en algún momento se volvió crónica o empezó hace poco por la circunstancia en la que la persona está viviendo, se pueden sostener, digamos, en el tiempo y generar un cuadro depresivo más grande. Y en muchos casos termina, digamos, con situaciones de salud más graves, agravadas, ¿no? Porque el estado de ánimo colabora cuando hay enfermedades crónicas. Entonces, si tenemos un estado de ánimo que está sensible, que está bajo, aparecen enfermedades como, por ejemplo, la gastritis, que son enfermedades muy psicosomáticas en esos casos, dependiendo del caso, por supuesto. Bien. Asociado a la alimentación también, ¿no? A la mala alimentación, la falta de ganas de cocinar algo más elaborado, porque se está solo en el caso de que la pareja... Generalmente se dice, uno se siente viejo, ¿no? Sí, claro. Es decir, hay cosas que ya no puede hacer con la misma facilidad que antes. Entonces eso puede llevar a que nos deprimamos. Exacto, sí, cocinar, hacer las tareas del hogar, salir. En muchos casos la fuerza se ve imposibilitada también, o la fuerza ya no es lo mismo, hay un impedimento físico que le impide moverse como se movía antes. Entonces la gente pierde ciertos hábitos que siempre tuvo. Ahora, para los seres queridos que están cerca y observan esta situación, ¿está bien que caratulen este estado como un proceso que ya se le va a pasar? No, no está bien, porque no tiene por qué la vejez estar asociada a la depresión. Esto no tiene sentido. Se asume de que la persona que ya es mayor desea pasar un tiempo sola o desea pasar momentos de privacidad. La realidad es que los momentos de soledad, los momentos de privacidad van a también tener que ver con la lucidez de la persona, con los duelos por las cosas, por los proyectos, por las personas, los seres queridos que ya no están, las situaciones en las cuales las personas van pensando sobre su vida, haciendo una evaluación. Y esto cuando puede generar tristeza, puede generar más soledad, la sensación de que se está solo en el mundo. Si la familia no está cerca, también pueden aumentar los riesgos, ¿no es cierto?, de que la persona entre dentro de un cuadro depresivo. Y más si no tiene amigos. Digamos, en la vejez la mayoría de las personas van perdiendo sus amistades, ¿no es cierto? Van entrando dentro de una situación que por ahí es distinta, que los más jóvenes no podemos entender, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los mismos compañeros o los mismos amigos van falleciendo. Ahora, damos por sentado que uno puede identificar que una persona está deprimida. Ahora, si no fuera así, porque esta persona pretende disimularlo, ¿cómo podemos darnos cuenta que es necesario que tomemos cartas en el asunto? Generalmente aparece más desánimo de lo normal, si hay una enfermedad crónica, pero esos son casos muy específicos. Bien. Si existe una enfermedad crónica, por supuesto que la enfermedad crónica es deteriorante y cuando está asociada a alguna función cognitiva, como ya sea la memoria o otro tipo de funciones, cuesta un poco más, ¿no es cierto? Identificar a ver por qué y de dónde viene la depresión y cuáles son los síntomas propios del estado de ánimo.
Entonces, ¿qué pasa? Esto genera también y empeora la situación. Ahora sí nos damos cuenta que la persona tenía un nivel de social un poco más alto, salía, se divertía, tenía distintas tareas, distintas actividades, ya sea, no sé, el juego de las cartas, o ya sea salir a caminar un rato por una cuadra, ¿no es cierto? O algún otro tipo de actividades que se hacen grupales, la persona los deja de hacer de un día a otro porque se empieza a sentir imposibilitada, o ya no tiene ganas de salir, ya no tiene ganas de hablar con la gente. Estos son síntomas muy claros, digamos, de que la persona está entrando en un estado... ¿Qué hacer? Depresivo. ¿Qué hacer? Primero y principal, el diagnóstico temprano de esto, cuando empiezan los problemas, es importante. Recurrir, ya sea a un médico para descartar que tenga que ver con, en el caso de las enfermedades psicosomáticas o digestivas, algo que tenga que ver con esto, ¿no es cierto?, de que muchas veces son situaciones que tienen que ver con lo físico y con lo mental. Entonces recurrimos a un profesional que puede ayudarnos en ambos aspectos, ¿sí? Ya sea un psicólogo, un nutricionista, un médico, que el médico es el que suele hacer el primer diagnóstico, que son las personas que también acompañan más a la gente grande, ¿no es cierto?, y que la conocen y conocen su historial médico. Entonces, esto es primordial, no dejarlo solo, tampoco hacer una invasión al hogar y estar presentes. En el caso de que haya caída o haya alguna rotura de algún hueso, de alguna situación, bueno, hay que ver en qué situación esta persona está, pues esto puede también generar un síntomas de tristeza o de invalimiento, como no poder arreglarse solo, ¿no es cierto? La autonomía que antes tenía quizá en este momento no la tenía, y que en algunas personas recupera las funciones y otras no. Entonces, o no como los tenían antes. Esto todo hay que evaluar y hay que trabajarlo y empezar a pensar de cómo abordar esa nueva situación. Pero es un abordaje interdisciplinario, ¿sí? No es que tanto con las familias, se trabaja con las familias, y en el caso de que por ahí las personas más grandes necesiten un espacio para charlar, un espacio privado, porque quizá nunca le han puesto palabras a las emociones o a lo que sintieron o a lo que les pasa en ese momento, los profesionales de la salud mental también están disponibles. Y no por eso la gente está ni loca, ni no está asociada a la locura esto, sino es simplemente un espacio personal. Bueno, aprovechando este tema, la verdad que vale la pena destacar la actividad que se desarrolla en la JUPEM, en el centro de jubilados que está sobre Avenida Brasil. 2 veces a la semana hacen gimnasia los jubilados y tienen un grupo fantástico. Nosotros en alguna oportunidad hemos compartido alguna entrevista con algunos de ellos o con la propia profesora. Un poco esto tiene que ver también, tratar de buscar encontrarse con sus pares y generar alguna actividad. A nosotros nos comentaban que no todos pueden hacer los mismos ejercicios, pero la excusa es estar ahí, compartir un momento, y una vez al mes hacen un asado, bailan, la pasan bien. Evitar el aislamiento. Exacto. Se pierden mucho los contactos sociales, y arrancar quizás a una edad más avanzada para iniciar nuevos vínculos afectivos con un amigo o una amiga es bastante difícil, a la gente le cuesta. Entonces, le cuesta, pero no es imposible. Entonces, estos grupos ayudan y fomentan que la gente por lo menos pase un tiempo con gente que tiene las mismas problemáticas que ellos, pero sin embargo están haciendo algo para sentirse mejor. Hay otros tipos de grupos también. Exacto. ¿Sí? Pero bueno, esto es una buena iniciativa de parte de la JUPEM. Bien, perfecto. Entonces hay que integrarse, a perder el miedo y tratar de buscar hacer nuevas amistades, que eso es siempre sano y suma. Los prejuicios. También, bueno, esto tiene que ver con las posibilidades de la persona de moverse, ¿no? De la movilidad que tenga y la autonomía que tenga, porque por ahí sí no cuesta un poco más. Pero hay distintos tipos de actividades que mantienen también el cuerpo de una forma un poco más saludable, ¿no? Y que permite también de extender un poco la calidad de vida. Sí, muchos jubilados dicen, bueno, yo ya no estoy en condiciones de hacer ese tipo de actividad, pero en realidad uno hace lo que puede. O sea, la actividad es siempre importante, pero tampoco uno necesita cumplir todo lo que establece el cronograma de actividades, en este caso de la profesora, ¿no? Claro, no hace falta eso también, si no es esto es una de las actividades que se pueden hacer, hay otras cosas que se pueden hacer también. Puede ser justamente desde ir al gimnasio, hacer lo que se pueda, lo que se necesite hacer para sentirse mejor, o también pueden ser caminatas al aire libre, con el sol, que esto ayuda mucho en un momento en el cual no haya tanto frío, ¿no es cierto? Porque eso a la gente grande a veces le hace un poquito mal. Entonces, siempre adecuado a la situación en la que la persona esté, ¿no? Y las ganas que tengan, digamos. Entonces, todo acorde a lo que cada uno puede hacer, siempre tratando del acompañamiento de los familiares, fundamental en caso de tenerlos cerca, y en caso de no tenerlos cerca, bueno, tratar de ver cómo podemos ampliar el grupo de personas de la red familiar o la red social, en realidad en este caso. Muy bien, Desiree. Entonces, más que claro, la depresión y los adultos mayores
no van de la mano, no tienen nada que ver una cosa con la otra. No, la depresión puede ser en cualquier etapa de la vida y es igual de incapacitante en la persona mayor o adulta, o en el adulto mayor, que en un adolescente o en una persona que está en plena etapa de la juventud, por ejemplo. Muy bien, muchísimas gracias, Desiree.